El presidente de Ucrania pidió que se expulse a Rusia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Gaby. Exactamente. 5N. Reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para analizar la situación entre Rusia y Ucrania, y por videoconferencia el presidente ucraniano pidió la expulsión de Rusia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, algo que es imposible porque es uno de los miembros permanentes. Claro. Recordemos que el Consejo de Seguridad lo integran 5 miembros permanentes que son los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, básicamente entre los que está Rusia, ¿no? Entonces es algo imposible. Después están los miembros que son rotativos, que integran el Consejo de Seguridad, pero bueno, desde lo fáctico es imposible porque tendrían que crear un nuevo organismo directamente, no podría seguir funcionando como tal. Zelensky mandó un mensaje muy fuerte ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, comparó lo que está haciendo Rusia con crímenes de guerra y que deberían ser sometidos a un juicio tipo Nuremberg, dijo, a raíz de lo que ha ocurrido particularmente en Bucha, que hay que decir una cosa, según fuentes confiables, ustedes saben que Rusia había desmentido ser responsable de las muertes civiles que ocurrieron allí en esta ciudad de la periferia de Kiev. Sin embargo, llegaron imágenes satelitales publicadas por el New York Times, pero también por la cadena Al Jazeera, que muestran que los cuerpos que se encontraron allí en las calles de Bucha estaban en el momento de la ocupación rusa, es decir, que habrían sido ocasionados por Rusia y no por Ucrania, como sugería Rusia. Se hizo un trabajo muy minucioso utilizando las imágenes del ingreso de vehículos cuando fueron encontrando estos cuerpos, pero por otro lado, comparándolos con el mapeo satelital, y coinciden, y en definitiva estaban en el momento que los rusos estaban allí. Aparte, se recogieron testimonios de testigos, de personas que viven en Bucha, que señalaban que las masacres habían sido cometidas por los soldados rusos. Digo, ojo que el tema Bucha es un tema que está creciendo, es muy fuerte. De todas las cuestiones que ocurrieron durante la guerra, hemos hablado mucho de la situación en Mariupol particularmente, pero el tema Bucha está teniendo una escala internacional cada vez más grande, se ha instalado ya en la agenda global. Ya varios presidentes de distintos lugares del mundo han señalado que se tratan de crímenes de guerra, lo ha dicho Joe Biden en su momento, pero en el mismo sentido se han expresado Pedro Sánchez, ahí lo vemos. Esto es el trabajo que hizo el New York Times. Fíjense el detalle, ¿no? Van avanzando con el vehículo y marcando satelitalmente la misma imagen vista desde el satélite. Y esto es durante todavía la ocupación rusa de esta ciudad, de Bucha. Sigue el video, siguen ubicando los cuerpos que están allí. En total fueron 410 cuerpos de civiles que se encontraron. Algunos en las calles, otras en fosas comunes. Y aparte está el testimonio de los habitantes del lugar. O sea, el auto marca el cuerpo y al mismo tiempo se busca la imagen satelital en el momento que estaba ocupado por Rusia. Por Rusia, exactamente. Esto desvirtúa un poco el argumento ruso de que esto había sido cometido por los ucranianos para perjudicar a Rusia, ¿no? Y ahora, fíjense que el detalle, aparte, esto lo hizo con este nivel de detalle New York Times, que fue muy crítico. Digo, el diario New York Times fue muy crítico de la posición de Estados Unidos y de la OTAN, diciendo al principio de la guerra, señaló que la OTAN lo había acorralado a Putin y que la reacción de Putin tenía que ver con cómo la OTAN incumplió con los acuerdos, incorporando a 13 países después de la disolución de la Unión Soviética, ¿no? O sea, no es un medio que ha tomado partido claramente, ciegamente por la posición ucraniana o de Occidente, sino que ha mostrado distintas realidades, ¿no? Y Al Jazeera, la cadena árabe, también publicó estas imágenes satelitales, no con este nivel de detalle del New York Times, donde se ve que los muertos estaban en las calles en el momento de la ocupación rusa, no después cuando volvió a entrar el ejército ucraniano en este territorio. En el medio entra la discusión que está impactando hacia adentro de la Unión Europea sobre el rol que han tenido los países en todo
el desarrollo de la guerra, pero también en la previa, de cómo en definitiva, por ejemplo, el caso alemán, fue uno de los que se intentó de todas maneras que Ucrania no ingrese a la OTAN porque tenía negocios con Rusia. Y hubo un discurso del primer ministro polaco muy duro, apuntándole a Alemania, apuntándole a Francia y apuntándole también a Alemania. Ustedes saben que hasta hace poco tiempo estuvo gobernado por Angela Merkel, que ha sido considerada una figura muy destacable de la política internacional. Bueno, en este caso, Polonia, el primer ministro de Polonia, fue muy duro y vamos a ver lo que decía en este discurso, donde habla de el doble juego, el doble discurso de las potencias europeas frente a Rusia. Panie prezydencie Macron, ile razy negocjował pan z Putinem? Co pan osiągnął? Czy powstrzymał pan którekolwiek z tych działań, które miały miejsce? Ze zbrodniarzami się nie debatuje, nie negocjuje. Zbrodniarzy trzeba zwalczać. Z Hitlerem nikt nie negocjował. Negocjowalibyście z Hitlerem? Negocjowalibyście ze Stalinem? Negocjowalibyście z Pol Potem? Panie kanclerzu Scholz, Olafie, to nie głosy niemieckich biznesów, niemieckich miliarderów, którzy teraz pewnie wstrzymują was od następnych działań, powinny być dzisiaj głośno słyszane w Berlinie. To głos tych niewinnych kobiet i dzieci. Głos tych mordowanych powinien być usłyszany przez wszystkich Niemców i przez wszystkich polityków niemieckich. Chcę też zaapelować do byłej pani kanclerz Merkel. Pani kanclerz, milczy pani od początku wojny. Tymczasem to właśnie polityka Niemiec przez poprzednie kilkanaście lat doprowadziła do tego, że Rosja ma dziś siłę wynikającą z monopolu na sprzedaż surowców. Trzeba zabrać głos dzisiaj, tu i teraz, potępić to, przyznać, że to była niewłaściwa polityka. Bueno. Claro, acá está poniendo en claro cómo Europa sostuvo todo esto. Todo esto, y la responsabilidad de la OTAN en todo esto también. Totalmente. Es muy fuerte. Obviamente el gobierno polaco tiene su propia posición, es un gobierno de derecha que incluso ha cegado muchos de los derechos, por ejemplo, de las mujeres. Es un gobierno muy duro con Rusia particularmente, pero en esto le está pasando factura de unas cuestiones que en gran parte tiene razón. O sea, Alemania, que ahora se rasga las vestiduras frente a Putin, cuando tuvo que negociar porque le proveía el gas, hizo oídos sordos a determinados reclamos. Lo cierto es que Polonia está recibiendo más del 60% de los emigrados, de los refugiados que salen de Ucrania, están en Polonia. De los 4.200.000, alrededor de 2.700.000 están en Polonia y están frente a una situación humanitaria realmente muy fuerte. Pero bueno, es el doble discurso que se ha mantenido con el caso Rusia particularmente y también con Ucrania, porque con Ucrania también se hace la vista gorda cuando hay grupos neonazis que operan dentro del ejército ucraniano y que también provocan matanzas, en particular en la zona del Donbass, ¿no? Entonces, digo, este doble discurso que aparece en la boca, en este caso, del primer ministro polaco. Cambiamos de tema y la información está en nuestro país. Hay toda una polémica instalada a partir de los cortes en la avenida 9 de Julio. El ministro de